Cuando entras en esta estación, sentís que los días son más alegres. Y que la vida te hace un guiño de ojos. Porque estás en la estación en la que todos quieren estar. Bienvenido a la radio. ¿La primavera? A la primavera, sí. Bueno, también. Bienvenido. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Primavera 2016. Bienvenido. Bien, otra vez en el bloque 3 de Hola Marte, aquí con Jorge Bocia hablando de muchas cosas. Y recién comentábamos esto de la mitología, ¿no? A vos, evidentemente, sos un apasionado. ¿Tenés algún mito preferido, favorito? Creo que bueno, hay varios, hay muchos, son muy lindos los mitos, realmente son muy lindos, pero a mí el que más trabajé, y lo trabajé realmente mucho es el de Edipo, que es un mito, Lo es vi el en más tu blog, conocido. lo vi en tu blog hoy. Claro, porque yo sostengo que el mito de Edipo es el zodíaco puesto en relato. Ajá. Es no solo el zodíaco puesto en relato, sino una cierta forma del zodíaco. Yo digo que el zodíaco se puede tramitar, se puede vivir en dos niveles. A uno lo llamo circuito chico y otro circuito grande, y el Edipo es el circuito chico. ¿Cómo es eso del circuito chico y el circuito grande? El circuito chico es simplemente la forma espontánea, natural, que toma la vida sin que uno se dé cuenta, y que sigue efectivamente cierto recorrido por el zodíaco. Como medio automático sería. Automático, totalmente automático. Lo que decíamos del condicionado, el camino condicionado. El camino condicionado, sí, yo lo llamo a eso circuito chico, y Edipo creo que lo que hace es mostrar cómo Edipo, como este personaje realiza el circuito chico y cómo también sale del circuito chico, cómo se logra liberar del circuito chico. Yo por eso creo que Edipo es un héroe triunfante, no un derrotado, es un triunfador. Edipo hace su destino alto, que es volverse sabio. En general eso se cuenta en los mitos, haciendo que el personaje se vuelva ciego, porque al ser ciego adquiere otro tipo de visión. Claro. Entonces cuando se quedan ciegos hay que prestar atención en los mitos, porque quiere decir que el personaje pasó a una visión superior, no es que se quedó ciego nada más. Eso es lo que le pasa a Edipo por su propia mano, además. Él mismo lo logra, ¿no? Como buen ariano. Es Aries Edipo, ¿no? Es el zodíaco en reposo, es el zodíaco Aries. Ajá. Con Aries ascendiendo sería. Claro, Aries ascendiendo, o sea, el zodíaco en reposo, o la estructura subyacente al zodíaco, a todos los otros zodíacos posibles. Eso es porque, digamos, está relacionado a la energía de Aries porque está guiado por el deseo de Edipo. Sí, sí, en realidad mi interpretación es que el ascendente, o la casa 1, para ser más exactos, representan el lado promotor y activo del deseo. La casa 2 representa el lado atractor del deseo. El deseo no es solo la casa 1, sino la casa 1 y la casa 2, 50 y 50. Como un juego magnético, ¿no? 50-50. Como un magnetismo que necesita esos dos polos para que... No puede haber uno de esos sin el otro. O sea, si yo me muevo hacia algo es porque algo me atrajo. Porque si no, no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, el polo que atrae tiene la misma cantidad de energía que el que es atraído, y va. Entonces, Aries y Tauro, casa 1, casa 2, son los dos lados del deseo. Ambos tienen la misma jerarquía, están en un pie de igualdad. Y bueno, eso ya es circuito grande, ahí ya estamos en circuito grande. Yo creo que le hace bastante tiempo los trabajos de Hércules, de Alice Bailey. Sí. Trabaja también con el mito desde la estructura zodiacal, ¿no? Sí, tal cual. Sí, creo que es un trabajo pionero ese de Alice Bailey. En cierto modo es como una inspiración para mí, fue una inspiración. Y bueno, yo hago otra cosa, tengo otra mirada, pero sí reconozco que la verdad que el trabajo que hizo Alice Bailey es muy importante, muy interesante. Hércules es el héroe máximo de los griegos, el más desplegado, el más desarrollado, el que tiene todas las variantes. Entonces tiene una importancia fundamental. Tiene una riqueza como para entrarle por un montón de lados. Y vos cuando decís que trabajás con la mitología y con los mitos, ¿a qué te referís? Nosotros hacemos así. Digo nosotros porque trabajo con mi esposa Anicetina en estos temas. Nosotros tomamos un relato, nos atenemos
estrictamente al relato, por ejemplo la tragedia de Sófocles, ¿no? Edipo Rey o los relatos que encontramos. Vamos todo lo posible, todo lo que podemos a las fuentes, a los relatos más antiguos posibles, ¿no? Que son los más ricos siempre. Más atrás te vas, más rico es el relato, ¿Por qué? más profundidad tiene. Y porque, digamos, hay un corte muy grande cuando empieza la era de Piscis en la historia. O sea, siglo II antes de Cristo, ¿no? De ahí para acá, que es lo que nosotros tenemos en la cabeza y en el corazón. Eso. Todo lo que viene de antes, y más atrás más, es otro mundo, tiene otra riqueza. Es una riqueza que para nosotros es rara, porque nosotros tuvimos instalados por 2200 años en Piscis, y ahora por más que estemos ya en Acuario, seguimos todavía con mucha resaca pisciana, pero cuando uno va para atrás, se libera de el eurocentrismo, del helenocentrismo, del occidentecentrismo, y entras a otro mundo, que es un mundo que es más amplio, es más grande. Al ser más primigenio es más como sin menos y fronteras. Ahí estaba el zodíaco ya. El zodíaco estaba mucho antes de Europa, mucho antes de los griegos. Es egipcio, babilónico. Ellos lo elaboraron al zodíaco. Y no hay que pensar que porque eran antiguos eran más tontos o más torpes. No, más bien al revés. Otras conexiones. Sí, tenían con otras el variantes. cosmos. Claro, porque es interesante esto que hablamos hace un rato, cómo opera el mito, o sea, el saber del mito, digamos. Viste que hay como una especie de crítica en el mismo lenguaje, que bueno, eso es un mito, eso es infantil, eso es ridículo, eso es mentira. La época moderna, siglo XVII, XVIII, XIX, se consideraba a sí misma, europea, digamos, occidental, se consideró a sí misma superior a todo lo anterior, se consideró el resultado de todo lo que había pasado antes. Bueno, entonces, claro, el mito que es anterior era primitivo con respecto a el occidente moderno. Falso. No hay ninguna razón para pensar que la era de Aries y la era de Tauro tuvieron elaboraciones más pobres o más primitivas que la era de Piscis. Para nada. No. La era de Piscis tuvo sus elaboraciones y son muy valiosas. La era de Aries equivalentes y la de Tauro equivalentes. El problema que tenemos es que no había escritura. En la era de Tauro no había escritura, en la era de Aries prácticamente tampoco. Entonces, toda la sabiduría se transmitía a través de relatos. El relato era esencial. Oral. Claro. El relato era esencial porque era el modo, era la base de datos de la época. Entonces se transmitía la sabiduría. ¿Y qué iban a transmitir? ¿Sabiduría inesencial? No, y transmitían lo principal, lo más importante, lo que consideraban lo mejor. Y eso es lo que está en los mitos. Entonces uno decodifica el mito y encuentra sabiduría pura ahí. Claro, y tampoco es que había un sabio que se le ocurrió el mito, sino que el mito mismo se va se va elaborando solo. Se va elaborando solo vincularmente. Digamos. Vincularmente a través de contarlo y recontarlo y volverlo a contar, y entonces de generación en generación se transmite de abuelos a hijos, a nietos. Y ahí diría, porque cuando uno, digamos, ve los análisis que gente inteligente hace acerca de los mitos, y uno no puede creer, porque no es cualquiera, no es una boludez, digamos. Es impresionante la información codificada que está en el mito de hace 5000 años, en la era de Tauro, ¿no? Absolutamente. O sea, una inteligencia inconsciente estuvo operando. ¿Y cómo nos puede ayudar hoy a elaborar ciertas cosas del proceso personal, del viaje de individuación, del camino de individuación? Sí, es totalmente aprovechable. Todo lo que viene vía mito, tanto los mitos de orientales como europeos como de nuestra América, son totalmente aprovechables. Tienen sabiduría pura. Aprovechables desde el plano psicológico, digamos. Psicológico y existencial. Espiritual. Espiritual, existencial. El significado. O sea, tienen sugerencias importantísimas sobre cómo vivir y qué significado tiene la vida y las cosas que nos pasan y cómo evolucionar y cómo volvernos humanos. Casi todos los mitos tratan de eso. Cómo volvernos humanos. Como hablamos al principio. Cómo conectar con la humanidad, la humanidad que está dentro, ¿no? Sí, cómo saltar del mamífero a lo humano.
tal cual. Sí. Porque imagino que está todo adentro, en potencia. El humano también está. Claro, el humano está en potencia. Sí, tal cual. ¿Tendríamos que hacer otro corte? Tenemos que hacer el último corte y después volvemos con un mito que a mí me gustó mucho, el mito en sí, que es el de Quirón, pero sobre todo la reinterpretación que le da Jorge. Yo pensé que ibas a decir el de Saturno y Urano que contás siempre en clase. Bueno. Me encanta contar ese. Bueno, pero eso yo soy el especialista. Acá en el de Quirón, cuac, no lo puedo evitar. Bueno, vamos. 10 años después, algo se va a incendiar.